alumnos, vamos a comenzar la clase de hoy y en las últimas 2 semanas hemos estado repasando los conceptos de ley y gracia, analizándolos un poquito mejor, así como hacíamos ahorita con el tema de la oración, como dijo el pastor. A veces nos quedamos con definiciones o conceptos pues que ya no son del todo correctos, y lo veíamos la semana pasada que hablábamos y que tratábamos de definir la gracia, y todos pues dijimos la definición que aprendimos hace ya mucho tiempo en nuestra denominación anterior. Todos rápidamente, no, pues que un regalo, ¿verdad? Que es como lo definíamos, o lo aprendías en doctrina, o como venía en el libro. Pero pues a veces hay que ir formulando conceptos más profundos y con una mejor base bíblica. Y entonces hemos estado analizando estos conceptos y dijimos que hoy íbamos a ver algunos textos relacionados con estos dos conceptos que pues son versos mal entendidos, que se utilizan como versos aislados para pues crear doctrinas que están equivocadas, ¿no? En las iglesias, y promover lo que ya hemos hablado, que pues los mandamientos no son importantes, que solamente importa la gracia, menospreciar las buenas obras, entre otras cosas, ¿no? Que ya hemos estado platicando. Entonces, no sé si hayan traído los versículos. A ver, levante la mano. ¿Quién trae algún versículo? Ok, 2, muy bien. Bueno, como nadie más levantó la mano, yo les voy a dar los versículos, y entonces ustedes van a tener que presentar la explicación correcta de este versículo. Okay, yo les voy a dar el versículo, uno de los versículos mal entendidos. Ustedes van a decir cómo es que se utiliza. Van a decir, bueno, este versículo, por ejemplo, el que el pastor nos dijo la semana pasada, el fin de la ley es Cristo. Entonces ustedes van a decir, este versículo se enseña así, que a partir de que vino Mesías, entonces la ley quedó, no sé, se finaliza, y luego ustedes van a tener que ir al contexto de ese versículo y explicárnoslo correctamente. Si hay algún término que aparece ahí como obras de la ley, yugo, ustedes van a decir qué es lo que significa, ¿okay? ¿Cuál es la explicación correcta? Como si alguien llegara con ustedes y les dijera, a ver, explícame este versículo. Van a poder explicarlo, o nos vamos a revolver, o vamos a tener las herramientas para poder explicarlo correctamente. De eso es lo que se trata el ejercicio. Entonces, a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A ver, hermana, nada más los que sí los trajeron los versículos, ¿qué citas eran, hermana? Romanos 3:20, ok. Ok, en Romanos 3, muy bien. ¿Alguien más había traído un versículo para allá? ¿De Romanos también? Muy bien. Bueno, pues sí, nos vamos a dar cuenta, como habíamos mencionado, que en su mayoría los textos aislados son sacados de los escritos de Pablo o Rab Shaul, y como ya hemos visto varias cartas, entonces vamos a mencionar algunos versos precisamente de esas cartas, que pues como ya los estudiamos en la otra clase, ustedes no van a tener ningún problema en explicarlos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, la mayoría están en Romanos, en Gálatas, y bueno, como vamos a ir en orden, pues vamos a empezar con Romanos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Romanos 3 mencionaron por allá. Hermana Leida, ¿usted traía algún versículo? No sé cuál sea, hermana, ese. ¿Cuál es? Bueno, esos son los que veíamos la semana pasada, de cuando hablamos del concepto de gracia, y que siempre estaba relacionado con los ojos, ¿no? Que le explicamos. Pero los versos malentendidos respecto a estos dos conceptos sí son como los que mencionan de Romanos, o Hebreos 8:13.
Hebreos 8:13. A ver, vamos ahí, déjame lo veo. ¿Cuál es, pastor? ¿Lo tiene ahí? O... que dice que al aparecer un nuevo pacto se da por concluido el antiguo. Ok. Cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ok, Hebreos 8:4. Muy bien. 8:13. 8:13. ¿Alguien más? Dijeron los de Romanos, esos ya los tengo aquí. ¿Algún otro versículo que tengan? Romanos 10:4. ¿Romanos qué, perdón? 14:5. ¿Qué dice? Ah, sí, que ninguno... A ver. Algunos hacen diferencia entre día y día, y hay quien culta iguales todos los días. Cada quien puede ser firme en su propio modo de pensar. Sí, pues porque de hecho eran para decir que el domingo, ¿verdad? Que no importa que van, porque están trabajando el sábado, o sea, pero acá en Romanos, y bajo el contexto que ya hemos estudiado, ahora sabemos que está hablando de comida, no está hablando del día. Ah, ok. O sea, esa es la explicación. Sí, que creo que también hay algo parecido en Colosenses 2, precisamente. 2:16. Sí, ajá. Que es donde toman... ¿Mande? Eso está diciendo que nadie te juzgue por comida ni bebida. Sí, y que viene, que dicen que la ley está clavada a la cruz, creo, porque viene algo así como que Yeshua clavó en el madero la acusación que nos condenaba, algo así. Colosenses 2 es a partir del 14, del 14 al 17. Ok. ¿Alguien más trae otro? Romanos 10:4 es el que pasó. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. 10:4. Colosenses 2. ¿Quién más? Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice, hermana? Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Muy bien. O sea, hasta donde figuran los mandamientos, o sea, hasta el final. 14:12. Yo había encontrado también Hebreos 7:18. Dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Ok. ¿Hebreos qué? Hebreos 7:18. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces se los voy a repartir, les voy a dar unos minutitos para que lo analicen y comenten la explicación correcta, ¿ok? Y luego ya no la van a exponer, ¿de acuerdo? Otra cosa que les quería decir antes de que, bueno, he traído en mente es que, pues como ustedes saben, esta clase pues tiene el propósito de repasar esos conceptos importantes que debemos de saber y de tener muy presentes a la hora de compartir con alguien más. Pero pues, además de que estamos recordando todo esto, pues me gustaría que no perdiéramos el enfoque de que el Eterno pues nos permita conocer personas, invitarlas, poderles compartir de nuestra fe, y creo que una pues muy buena oportunidad que ya está cerca es la festividad de Sukkot, que muchos acostumbran a traer invitados en la festividad de Sukkot. Entonces les quería hacer ese recordatorio y que desde ahorita estén pensando ya en alguien a quien ustedes puedan invitar, que el Eterno les ponga en su mente y que pues a lo largo de esa semana podamos estar pues cumpliendo con ese propósito de invitar a otras personas a que asistan aquí a nuestra comunidad. Entonces piensen en alguien, ténganlo en mente, estén orando por esa persona y que pues bueno, el Eterno obre. Pero sí, pues sería bueno que todos hiciéramos ese compromiso de a lo largo de los días de Sukkot poder invitar a alguien, ¿verdad? Por lo menos un día traer a una persona, y que todos los días que estemos aquí pues podamos disfrutar el tener un invitado. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, piénsenlo
Y ahora sí les voy a repartir los versículos. A ver, Iván y Perla. Vamos a empezar así en orden por Romanos. Romanos 3:28. ¿Ok? ¿Sí? Romanos 3:28. Hermana Mari Félix y hermana María Asunción. Romanos 6:14. Hermana Carlita, hermana Irene, Romanos 10:4. Hermano Carlos y Sergio, Gálatas 3:10, versos del 9 al 13. No, perdón, hermano, discúlpeme. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y por allá, hermana Blanquita y hermano, ¿qué más? No alcanzo a ver si hay alguien al lado. Hermana Hilda. Hermana Hilda y hermano Memo, ustedes, Gálatas 5 del 1 al 4. Y hermana Tere y Aceret y Gálatas 3 de versos 9 al 10. Y hermana Ale, ¿quién más está allá? Hermana Leida Solita, Efesios 2. Efesios 2 a partir de los versos 8, 9, 10. Ahorita les vuelvo a repetir. Efesios 2. Y hermano Dani y hermana Belita, Colosenses 2 del 16 al 18. La hermana Rosy Solita, Hebreos 7:18, el que usted había traído, y Hebreos 8:13. Pero vamos a... Ahí voy, ahorita les digo. ¿Quién me faltó? Keila, ¿verdad? Sí. Keila con... No, el pastor. A ver, otra vez les voy a repetir. A ver, Romanos 3:28 aquí, ¿verdad? Sí. Luego Romanos 6:14. Ya. Romanos 10:4. Ya está. Gálatas 2:16. Ya está. Gálatas 3 del 10 al 13. ¿Se lo di a alguien? No, ¿verdad? ¿No? Bueno, ese Keila. Gálatas 3 del 10 al 13. Listo. Bueno, ustedes van a ir a los versículos y Keila, pues, te puedes apoyar con Saúl e Israel. Me falta. Bueno, ustedes van a buscar el versículo, lo van a leer y van a encontrar un versículo así como que aislado, que normalmente se utiliza como para promover una doctrina equivocada. Estos versículos son, por ejemplo, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ustedes, si les presentaran ese versículo y les dijeran, a ver, explícamelo, o le dijeran, mira, aquí dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿cuál es la explicación correcta? Entonces, para que ustedes puedan explicarlo bien, tienen que ir al contexto del que les tocó, ¿verdad? Y ver los versos anteriores, los versos posteriores, el capítulo anterior,
y van a explicar cuál sería pues la explicación correcta de ese versículo y echar abajo pues esa doctrina equivocada que se promueve con ese versículo aislado. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como refutar. ¿Mande? O sea, aparte de lo que nos diste, vamos a buscar. No, es con ese versículo que les di. El versículo que yo les di son versículos, como ya les dije, que se utilizan para promover doctrinas incorrectas con los temas de gracia y de ley que hemos estado aprendiendo. Y les digo, por ejemplo, un versículo es el tan famoso que dice, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ustedes van a decir, yo lo explicaría correctamente de esta forma. Para que ustedes puedan explicarlo, pues tienen que ir al contexto y van a presentar la explicación correcta. ¿Cuál es la forma que se utiliza normalmente, pero cuál es la explicación correcta? ¿Ustedes cómo lo explicarían si les dicen, mira, es que aquí dice que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces tienen que decir, bueno, pero a ver, vamos al contexto. ¿De qué ley está hablando? ¿Está hablando de la Torá o está hablando de otro tipo de ley? ¿Ok? Entonces pónganse ahí a comentarlo y ahorita como quiera yo me acerco y si tienen alguna duda. Pero ya es para que ustedes también vayan pues desarrollando esa capacidad, ¿verdad? De refutar, de comentar, para que ustedes puedan explicar ciertos versos. Entonces, empiecenlo ahí. Pues vamos a empezar con el equipo que ya terminó, a ver cómo lo hacen ellos, qué nos pueden compartir. ¿Sí? Ok, vamos a ponerles atención, ahorita podemos continuar, pero a lo mejor para que pues veamos cómo lo hacen ellos y nos demos una idea, ¿verdad? De lo que se trataba el ejercicio. Entonces vamos a comenzar con el verso de Romanos 3:28, ¿ok? Vamos a prestarles atención y el equipo ayúdenme a hablar fuerte para que alcancen a escucharlos los hermanos virtuales. Sí, ahorita continúan, vamos a prestar atención a este versículo. Muy bien. Bueno, el verso de Romanos 3:28 que nos tocó a nosotros dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, bueno, pues este verso normalmente es pues mal interpretado porque pues así textualmente pues nos dice ahora que no necesitamos de las obras de la ley para poder ser justificados, que pues la justificación, como lo interpretábamos, venía, ¿verdad?, por medio de la gracia, y a nosotros poner fe en el sacrificio de Yeshua, podíamos tener acceso, ¿verdad?, a ser parte del pueblo y salvados. Pero bueno, ya viendo el contexto de este versículo que es en la carta de Romanos, el Rav Shaul pues ahí nos dice claramente, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros así lo vemos, si lo estudiamos o si lo leemos en diferentes versiones, podemos ver que no es hasta tanto interpretación, sino que son errores de traducción en algunos casos, que son dos conceptos de los diferentes de los que está hablando el Rav Shaul, pero pues que están un poquito ahí confusos en este versículo. Estos dos conceptos nos va a hablar un poquito Iván. Sí, de hecho aquí el problema de traducción es poner en el mismo saco las obras de la ley, la Torah y las observaciones rabínicas. Aquí en la carta de Romanos, Pablo hace mención de dichas observaciones, pero aquí al español nosotros entendemos que es la Torah, al no tener otra forma de buscar. De hecho, en muchas Biblias se traduce así, obras de la ley. Sin embargo, en la Biblia Kadosh lo traduce, y de hecho me voy a retroceder hasta el versículo 20, que es ahí donde, en resumidas cuentas, y para darle en el clavo a este texto, dice: pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torah, es decir, de las leyes que ponen los rabinos a los mandamientos, en este caso la Torah. Porque la Torah hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. En otras traducciones
te habla más como si fuera una guía. La Torah sirve para mostrarte, o sea, lo bien y lo mal, y las instrucciones que tú tienes que seguir delante de Dios. Esto es más, o sea, volviendo otra vez, problemas de traducción que lo han dejado así, ya sea porque no hay una traducción correcta, aunque pues no es cierto, porque pues aquí ya la tenemos y hay otras versiones que están más apegadas a este tipo de traducciones, o bien que sea algo más manipulado para confundir a lo que están leyendo en las escrituras. Y de hecho, conforme uno va leyendo el texto, después del 28 habla sobre si Dios es solamente para los judíos, cosa que Pablo dice que no, también es para los gentiles. Y para rematar este versículo con esta doctrina de somos salvos por la gracia en vez de la ley, el 31 dice, entonces abolimos, en la traducción de la Kadosh, dice, entonces abolimos la Torah por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torah. Pero si vamos a utilizar otra versión, la versión más común, que es la Reina Valera 60, que por aquí lo tengo, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Es decir, la misma contradicción que se puede presentar aparentemente en las escrituras, pero la convicción ferviente de esta doctrina de salvos por la fe se cae leyendo después del 28, llegando al 31. Ok. Entonces, en resumen, en este versículo Rab Shaul no está invalidando la Torah, sino está diciendo que no vamos a ser justificados por las obras, por las leyes rabínicas, algo, ¿verdad?, que se traducen como ley en algunas versiones. Muy bien. ¿Pusieron atención, hermanos? A ver, vamos a tomar este verso y vamos a leerlo. Ya no lo compartieron, ya no lo explicaron. Vamos a verlo, por ejemplo, en la versión que tienes ahí, la Reina Valera, por favor. El 28, Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Muy bien. Entonces ahí está el versículo. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ese es el versículo. Y ellos lo leyeron en más de 3 versiones e identificaron que es un problema de traducción con el concepto de ley que aparece ahí y obras de la ley. ¿Por qué? Porque al aparecer ahí la palabra ley, todos creen que se está refiriendo en la explicación, en la doctrina incorrecta que se hace a este versículo, creen que se refiere a ¿qué? La parte de la ley, a los mandamientos que están en la Torah. Entonces ya nos explican este equipo que realmente no se está refiriendo a la Torah y que si fuéramos a los escritos originales veríamos que ahí no se refiere a lo que está escrito en la Torah, porque esos son los mandamientos y preceptos que el Eterno pues entregó a Israel. Más bien ellos dicen la ley de la que se habla ahí y las obras de la ley son doctrinas, mandamientos, reglas, dogmas de hombres o mandamientos rabínicos o tradiciones, costumbres rabínicas, pero no se está refiriendo a los mandamientos de la Torah. Entonces este concepto de obras de la ley va a aparecer en varios versículos que pues vamos a estudiar o que vamos a comentar ahorita, pero sí es importante, bien importante identificar que en español todas las veces lo traducen así tal cual como ley, y en el hebreo no veríamos pues la misma palabra, pero en el español sí lo ponen ley, 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 sin importar de qué ley esté hablando, lo ponen como ley, sin hacer una diferencia entre la Torah y otras leyes, u otros mandamientos o costumbres o tradiciones. Entonces ahí está el error, y esa es la explicación correcta de este versículo. En ningún momento se está refiriendo Rab Shaul a invalidar la Torah. Y como dice Iván, al contrario, si vas al contexto y unos versos más adelante, el verso 31 dice, Rab Shaul ahí dice que él confirma la Torah. Pero como en español vemos otra vez como confirmo la ley,
pero ahí ya está hablando de la ley, pero de la Torá, no de las otras leyes. Entonces son errores pues de traducción que generan confusión y doctrinas incorrectas, pero basta con analizar el contexto como hicieron ellos y verlo en distintas traducciones para entenderlo mejor. Bueno, ¿tiene alguna pregunta para este equipo, hermanos? ¿Entendieron el concepto que nos compartieron? ¿Está bien? ¿Algo que les quieran preguntar? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Por ahí atrás? ¿Sí se entendió? Allá Dani, Belita, ¿sí se entendió? Sí. Ah, bueno. Muy bien. ¿Eh? ¿No muy bien? O sea, no, coma, muy bien. Ah, no, muy bien. Ah, ok. Muy bien. Entonces, un aplauso para el equipo 1. Muy bien. Gracias por explicarnos este término. Y ustedes también puedan explicar este versículo. ¿Quién quiere continuar? A ver, Keila, ¿ya estás lista? ¿No? Ok. No, pues no pasa nada, ¿verdad? Están ahí investigando. Vamos a continuar con la hermana Leida. ¿Ya está lista, hermana? Siempre lista, hermana. Le tocó a Jesús 2:8, que fue muy conocido, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Creo que lo vimos en la clase pasada, así que acuérdense de ella. Ok. Por eso ya acabé. Pero pues aquí más que nada, el contexto como que responde, ¿no? Yo pienso que aquí el término que ellos malentienden, pues es el de obras. Otra vez el de obras. Ajá. Ujú. Aunque aquí no Obras se de la significa ley. en las obras de la carne o las obras de la ley. Ok. Las obras, pero se sobreentiende que pues son las obras, pues lo que hace, ¿no? El ser humano. Entonces, dice, cuando éramos cristianos, pues alegábamos un poco, ¿verdad? De que la salvación es un regalo, no tenemos que hacer nada para ganarla, ni merecerla, porque no la merecemos. Pues Yeshua hizo todo, bueno, Jesús hizo todo y pues es un regalo. Entonces, pues casi de ahí saca una doctrina, ¿no? La salvación es gratis, es gracia, es un regalo, ¿no? Pero aquí en el mismo pasaje, en el contexto, más adelantito, dice después de que en el verso 9 no es por obras para que nadie se jacte, dice el verso 10 porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yahushua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, pues es muy claro cuando también leemos en Santiago, un pasaje muy conocido por todos, donde dice que debemos demostrar con las obras nuestra fe. ¿Verdad? Es un pasaje que habla de las obras, por decirlo así, de la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, la consecuencia de tener fe pues son las obras. Y dice que claro, el verso 10 que acabo de leer, que debemos de andar en las obras que el Padre Eterno ya tiene preparadas para nosotros de antemano. Es decir, cuando realmente nosotros tengamos ahora sí que esa salvación efectiva en nosotros, por fe, pues entonces tiene que haber algo que muestre esa fe que yo tengo, y eso que lo va a demostrar son las obras, mi forma de actuar, el fruto que voy a dar conforme a lo que yo estoy estudiando en la Torah, y ese fruto va a venir por la obediencia a la Torah. Bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las obras y las buenas obras de las que habla el mismo pasaje? Pues para los cristianos las obras de las que se habla aquí, ellos dicen que son las obras
legales, por así decir, entre comillas, que Jesús hizo al morir en la cruz. Ahí quedaron de alguna manera pues ya pagadas, ¿no? O sea, para ellos las obras que supuestamente se esperan de la ley. Entonces, pues que ellos ya no están de alguna manera obligados a cumplirla, ¿no? Esa es la diferencia. Y las obras, las buenas obras, son las que el mismo Padre nos pide, nos ha dado para que andemos en ellas. Es el resultado de tener nuestra fe puesta en ella. ¿Ok? ¿Pusieron atención, hermanos? ¿Sí? Sí. ¿O le dieron el avión? ¿Tienen alguna pregunta para la hermana? ¿Sí se entiende entonces cuál es la interpretación que se hace y cuál es la interpretación correcta? ¿Sí? ¿O no? ¿O no le entendieron a la hermana? Digan la verdad. No muy bien. Sí, si les pregunto cualquiera de ustedes, ¿me dicen lo que dijo la hermana? No, entonces no le entendieron. Entonces no le entendieron. O sea, el cristiano es algo por lo que hizo Jesús, y ya no tiene que hacer nada porque ya lo hizo todo. Entonces, pues para él no es tan importante hacer buenas obras, o sea, ser bueno o actos de ser acá como nosotros hemos estudiado y ya nos pesa, ¿no? O sea, y sabemos que tenemos que hacer actos de ser acá. Entonces, cuando éramos cristianos era como que, pues, no importa, o sea, sí necesita y padece esa persona y pues que Dios lo ayude, ¿no? O sea, vamos a orar por él. Éramos muy amantes de orar, ¿no? Nada más orar. Pero ya una vez que estamos en París, no es orar, es que me voy a involucrar y voy a dar y voy a hacer y hasta qué punto, porque sabemos que esas buenas obras son las que el Padre espera de nosotros. No sé si ya quedó más claro. ¿Y qué serían esas buenas obras? ¿Las que a nosotros se nos ocurran? No, las que están ahí en la Torah. Ok. Ya están dadas. Ok, entonces otra vez hay una diferencia entre las obras que se menciona ahí, que podrían entrar como el término que mencionaban acá de obras de la ley. Ahí podrían entrar mandamientos, reglas, dogmas, preceptos de hombres. Serían las obras, son las que no te ayudan o las que no son necesarias porque no son las que tú quieras hacer. Pero ahí mismo el versículo dice para buenas obras. ¿Y qué son esas buenas obras? La obediencia a los mandamientos. Entonces está ahí esa diferencia, ¿verdad? Acá la traducción era que sea obras de la ley y que se podría creer que son los mandamientos, pero ya vimos que no. Las obras de la ley son distintas. Entonces en este caso viene como obras y buenas obras. Las obras serían las obras de la ley y las buenas obras serían la obediencia a los mandamientos. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿ya le entendieron mejor a la hermana? Sí. Sí, ya más claro. A ver, el pastor, algo que le pudiera haber faltado a la hermana o algo para complementar, está bien. Está bien, nada más es bueno comentar también que aún dentro de los círculos cristianos, pues no todos creen lo mismo respecto a ese texto, por decir. Y aún los que dicen creer en salvación por gracia, obviamente mal interpretada la gracia, pues también se contradicen, porque al menos nosotros habíamos aprendido que para ser salvo requieres dos elementos fundamentales, que son arrepentimiento y fe. Entonces, automáticamente, si lo analizamos así fríamente, la gracia, según se cree, ya no es gracia porque ya me está pidiendo hacer algo. O sea, ya me está pidiendo algo a cambio y se supone que la gracia, como la entienden en el cristianismo, que es que no se te pide nada a cambio, pues entonces
según ese concepto de gracia, todos seríamos salvos, como hay personas que creen eso también. En cambio ahí se está pidiendo arrepentimiento, se está pidiendo fe. Ya son elementos, ya son acciones que tienes que hacer. Entonces ya no es gracia. Y además de eso, no solamente te piden arrepentimiento y fe, porque después, como ya dijimos, te enseñan un discipulado y te enseñan que tienes que congregarte, que tienes que ofrendar, que tienes que orar, que tienes que hacer una serie de cosas. Y entonces vienen a ser complementos. Y luego te dicen que hay que perseverar en todo eso. Y ahí, para mí, digo, ya hay una contradicción. O sea, la gracia, según te la enseñan, después ellos mismos la echan abajo, ¿no? Con todo lo que te dicen que hay que hacer. Y no digo que está mal, o sea, todas esas cosas las tiene uno que hacer. Pero una persona que se ponga lista y que te diga, pero tengo que hacerlo eso para ser salvo, y lo que te dicen es no, lo vas a hacer porque eres salvo, pero realmente esa no es una respuesta. O sea, al menos no es una respuesta satisfactoria, ¿verdad? No es algo que te quede así como que muy claro, pero todo parte de entender mal la gracia. Si la gracia la entienden como la explicamos la semana pasada, pues ya es bien distinto. Entonces ya entiendes que sí tienes que hacer todo lo demás porque forma parte de la gracia y no porque la gracia sea un regalo merecido y donde ya no tienes que hacer nada. O sea, es lo que a mí siempre me llama la atención eso de ese texto de Efesios. O sea, las contradicciones que encierra la interpretación que le dan por el puro texto, por lo que dice el texto, aparte de las obras de algo que ya hablaron y ya se aclararon. Muy bien, muchas gracias, pastor, por darnos más claridad a estos versículos. Y vamos a continuar con las hermanas Mari Morales. ¿Cómo van? ¿Todavía no? Para la siguiente clase. Para la siguiente clase. ¿Se lo van a llevar de tarea? A ver, allá ya están listos los hermanos. Bueno, vamos a ponerles atención, por favor. Eso. No alcanzo a ver, la verdad. Ok. ¿Qué versículo les tocó? Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo, en el caso de Dios. Nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien. O sea, aquí parece que es un trabalengua. Lo voy a explicar. Yo aquí, en este estudio que hicimos breve, puse la versión de la NBI, una versión que pues, cualquiera puede acceder, que es muy parecida a la versión que es de la 1960. Si pues más fuerte, Sergio, para que te alcancen a escuchar los hermanos. Hasta acá. Cuando hablamos de las cartas de Rab Shaul, en la parte de Gálatas, parece que se contradice con el texto de Romanos 2:13, que dice que no solo los oidores de la ley son justos, sino los hacedores de la ley, ¿verdad? Cuando dice la palabra justos o justificación, nos suena como que hay una contradicción, ¿verdad? Como que cómo puede ser que no seas justo por la fe y en Romanos dice que los hacedores de la ley son los justos. Entonces suena como una contradicción. En el contexto de Gálatas 2:16, aquí también lo puse el contexto, al principio habla sobre cómo se estaba portando Pablo. Pedro se estaba portando, pues él decía que se portaba como un redimido, como alguien creyente en la fe de Yeshua, y con los judíos se portaba como un judío, y que él trataba de que los que no eran judíos se portaran como los judíos. Entonces, en este contexto se habla sobre las costumbres o sobre ponerse o sobre actuar como si fuese un judío. Entonces,
cuando nos referimos aquí a la palabra ley que habla en este texto, siguiendo el contexto del versículo anterior, habla sobre las costumbres o las leyes judías. En este caso hay que diferenciar eso, ¿verdad? La ley que se menciona aquí. ¿A qué ley se refiere? Si se refiere realmente a la ley de la Torá de los 5 libros, o se refiere a la ley hablando sobre las leyes judías o costumbres judías que ellos tenían. Entonces, en el griego, lo que pasa aquí en el griego es que hay una palabra que aquí es cambiada o es simplificada. En el griego dice que significa a menos que o solo sí. Esta palabra se arma con la letra epsilon, alfa, mi, mu y eta. Esta palabra griega es la que cambia todo el contexto. Entonces, traduciéndola completamente al español o como debería traducirse, el texto debe decir: sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley a menos que sea a través de la fe de Yeshua. Entonces aquí este texto ya cambia completamente. Ya no te dice que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. O sea, esa palabra que dice sino por la fe, ya nos está diciendo que no es por las obras, sino por la fe. Y aquí nos dice que no. Aquí en la traducción correcta debería decir que es a través de la fe. O sea, no descartando las obras, sino las obras a través de la fe. Aquí en este pequeño círculo ponemos a las obras un lado y la fe por otro lado, pero ya juntas ya es cuando se hace la justificación de esa persona. Y bueno, aquí el hermano va a leer un texto que es la conclusión, ¿verdad? Bueno, como decía la hermana, dice: denme tu fe con tus obras, ¿sí? Yo te enseñaré mi fe con mis obras. Yo dije a la hermana, para que tuviera fe: sal de tu tierra en cuarentena y ve a la tierra que no tiene. ¿Y qué fe? Salió. Y ya no más con eso. No, esa fue fe. Pero cuando le dije: ahora mátame el hijo y me lo causa, ¿qué lo hizo? Sí, lo hizo. Entonces, ya no es nada más por fe, sino fe por obras. No se pueden separar las dos. Ahora, si eso que dice justicia de la ley por obras o justicia de la ley por fe, si esa ley que estamos viendo está de acuerdo con Yeshua, vale. Si no está de acuerdo con él, no vale. Entonces, aquí Abraham escuchó con fe y lo hizo, y sabía a dónde iba. Y obedeció a su hijo Isaac, sabiendo que era su único hijo. ¿Sí? Entonces, hizo esto, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué fue? Fue llamado antiguo. Ya le da promesa a Isaac, dice: todos tus hijos van a ser como estrellas del cielo. Cuéntanos, o cuéntanos los granos de la tierra del mar, y van a ser como ellos. Entonces no podemos separar las obras de la ley, pero todas las obras de la ley que estén dentro de la Torá, ¿sí? Es como cuando Yeshua decía: bueno, ¿qué vamos a hacer? Si alguno jura por el templo, no pasa nada, pero si jura por el dinero, es deudor. ¿Y qué le dice yo? Bueno, ¿quién santifica el dinero? ¿El dinero o el templo? Ok. ¿Sí Sí se explicó, hermano. Las dos van juntas, no pueden separar. Muy bien. Y dice Santiago 2:17-18, así también la fe, dice: si no tiene obras, es una fe muerta. Ok. Es muy interesante lo que dice Sergio de este versículo, que dice: ningún hombre se declara justo por obras, sino, y dice Sergio que esa palabrita está como descalificando las obras y diciendo que es solamente por fe, y los hermanos nos explican que no se puede separar una cosa de la otra y que la traducción debería ser como obras a través de la fe. ¿Y qué van a hacer esas obras a través de la fe? Sino la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Porque la fe, en el concepto que ya repasamos y aprendimos, pues es obediencia, es fidelidad a los mandamientos. Entonces, el mostrar tu fe a través de la obediencia a los mandamientos, como dice ahí, es como debería de decir, perdón. Muchas gracias. Hicieron bosquejo y todo. Nosotros damos nada más el renglón.
Bueno, ¿le entendieron, hermanos, a lo que nos explicaron? Sí. ¿Sí? Pastor, ¿algo más que agregar de este versículo? No, se me hizo muy interesante, o sea, como un simple error de traducción ya duérase todo, cambia todo el texto completamente. Una palabrita. Y eso, y ¿cuántos no habrá así? ¿Cuántos textos más? Muy bien. Entonces, Me decía a mí que la Reina Valera era la reina de las traducciones, pero poco a poco me da pues no. Estaba leyendo ahorita precisamente el texto que le tocó a Keila en griego, de estos que hay interlineando, y le estaba enseñando a Keila, le digo, mira, hablando de las traducciones, de los errores, en el griego, estábamos viendo en el capítulo 3 de Gálatas, todas las veces que aparece la palabra ley, y viendo el texto griego, utiliza como 4 palabras diferentes. Digo, no sé griego, pero pues sí veo que es diferente una de otra. Y español siempre traduce ley. Pero en griego son diferentes. Entonces ahí necesitamos conocimiento del griego para ver qué realmente significa esa palabra que me están traduciendo como ley. Porque no es igual. Son 4 palabras distintas en un mismo texto y siempre son traducidas como ley. Y todas las leyes en español inmediatamente piensan que es la Torá. Y siempre lo apuntan hacia la Torá y pues, ni siquiera en el griego está diciendo lo mismo. Entonces hay errores ahí tremendos de traducción que le cambian el sentido del texto. O sea, acá una palabrita nada más. Una conjunción sería, ¿no? Sí. Y de hecho aquí relacionado, es que la hermana Ketita preguntó aquí en vivo el por qué en la Peshitta es más o menos similar a la Reina Valera y otras. Y la verdad no sé muy bien, pero es que, o por lo menos yo lo interpreto así, es que muchas veces es más problemas de las editoriales, porque si bien pueden cambiar términos para que sea un poco más claro del hebreo, o sea, sacarlos del hebreo, pero muchas veces como que traducen casi lo mismo que en el griego, porque es como que no hay pierde, porque pues casi todas las editoriales usan la misma interpretación o el mismo texto griego para el español. Ya sería muy aventurado que ciertas editoriales saquen a luz traducciones propias con un estudio más profundo, o que usen gente que sepa del griego y más el griego clásico para traducir del griego al español. Y ya sería también puntos extra usar el hebreo clásico o tratar de usar un hebreo para traducirlo lo mejor posible al español, porque es un problema en todas partes, porque es muy complicado traducir de un idioma a otro, porque no hay palabras que pueden justificar o relacionadas al... No tiene traducción. Sí, de hecho es aquí, o por lo menos aquí un problema del español es que todo lo que podemos escribir o expresar es literal, no tenemos una expresión que resuma todo en uno solo, o sea, expresamos todo literal, y hay lenguas que pueden expresar con una sola palabra ciertos rasgos o ciertas emociones. Entonces sí, eso es muy complicado, y de hecho pues creo que me atrevería a decir que hay que tomar muchos cursos de idiomas para tratar de hacer traducciones correctas. Muy bien. Bueno, hermanos, pues hasta ahí le vamos a dejar. Ya los demás no se presionen tanto. En los 3 casos que vimos aparecen pues términos similares, ¿verdad? Como obras, ley, y es bueno lo que cada uno de los equipos comentó, como a veces hay errores de traducción, palabras que a veces pues se traducen igual en nuestro idioma y en el idioma original pues eran distintos, pero siempre en el contexto, como también algunos lo mencionaron, yendo ahí al contexto, pues encuentras la respuesta, ¿verdad? Mayor claridad, y que obviamente pues lo que estamos
pues esa doctrina tiene que armonizar con el resto de la escritura. Y cuando tenemos oportunidad de platicar con alguien, pues no es nuestro propósito, pues ni es nuestra función el, ay, ya le voy a cambiar todo lo que cree, ni se lo voy a echar abajo, pero sí invitar a la persona a que vaya más allá de lo que le dicen, más allá de lo que puede leer ahí, de consultar otras versiones, de investigar un poquito más las palabras, de ir al contexto. Todos estos son hábitos buenos de estudio que pues a nosotros pues, se nos han fomentado y que tenemos que seguir pues desarrollando. Son necesarios, invitar a las personas a que no se queden nada más con lo que está ahí, sino que puedan profundizar un poquito mejor, y a veces con eso ya encuentras ahí la respuesta. Entonces, los que tienen su versículo no se van a escapar como quiera, se lo van a llevar de tarea, para seguir, pues, hablando acerca de estos temas, pero yo creo que ya los conceptos están quedando mucho más claros. Por lo menos el concepto de fe, de gracia, de ley, de obras de la ley, que son esos conceptos que siempre aparecen en las doctrinas equivocadas. Escuchamos la palabra ley y pues podríamos decir que para nosotros no había como diferencia, o no podríamos explicarle a otra persona, por ejemplo, esta ley se le aplicaba a los sacerdotes nada más, o sea, no es la ley que del Eterno, por ejemplo. Entonces yo digo que ya el hecho de que podamos identificar eso, ¿verdad? La ley de los hombres, la ley de Moisés. Sí, y antes no sabíamos, te veías ley y tú también a lo mejor hasta te quedas en blanco y dices, ay, pues sí es cierto, si dice ahí que la ley no, ay, no, pues quién sabe. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo que esa no es esa ley? No me va a entender. Sí. O sea, a ver, porque ni nosotros Sabíamos explicarlo o sabíamos que había distintas leyes. Y una aclaración aquí, la palabra justo, justicia, que viene aquí, hay que saber significa tener justicia, porque en hebreo es tzaddik, o sea, la acaba, justicia, pero en griego puede ser años, puede ser otra traducción, y en español decimos ley y empezamos luego en la justicia, empezamos a la carne, cosas humanas, y empezamos en la ley de Dios. Pero aquí en este caso, justicia es el que cumple las promesas que viene en la palabra de Dios. Esa es justicia. No que te portes bien, no que te hagas cosas buenas, no que hagas cosas malas. Justicia es cumplir eso que viene en la palabra de Dios. Esta justicia hay que tomar en cuenta. La justicia que dice el pueblo. No, podemos hacer buenas obras, podemos hacer esto, pero si no están de acuerdo con la sana doctrina por ese natito, entonces no tenemos nada. Es una aclaración. Muy bien, gracias hermano. Bueno, con eso concluimos. Hagan su tarea, vénganse preparados la próxima semana, ¿sí? Y pues ya, vamos a concluir. Gracias a los hermanos que participaron y a la hermana Ketita que dice que ya está leyendo su versículo en 3 versiones distintas, que va a mandar ahí su tarea por WhatsApp. Muy bien, hermana. Shabbat Shalom.